Amén. Vamos a seguir alabando al Señor y este canto a Sion, ¿verdad? Es lugar de alabanza y podemos cambiar la palabra Sion por nuestro templo, por nuestra iglesia, ¿verdad? Que es el lugar donde venimos a alabar al Señor. Así que Sion es lugar de alabanza. Sion es lugar de alabanza.
siempre nos protege. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, versículo 14 al 20 del capítulo 22. Lucas 22, 14 al 20. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice ahí en ese pasaje. Dice la palabra de Dios: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Padre, gracias, Señor, porque encontramos consuelo en tu palabra, Señor, porque encontramos dirección en ella y encontramos tu paz y consuelo sobre cada uno de nosotros que te conocemos, Señor Jesús, como nuestro Salvador personal. Gracias que no nos dejaste huérfanos, que nos diste tu Espíritu Santo que mora en cada uno de tus hijos. Alabado sea tu santísimo nombre, Señor, por habernos cuidado, haber cuidado tu iglesia todo este tiempo. Y ahora te pedimos que nos hables a través de tu santa palabra. Bendice este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí, hermanos, vemos que el Señor Jesucristo está llegando al final de su ministerio. Al final de su ministerio terrenal, fíjese bien. Dentro de poco estará padeciendo en la cruz del Calvario. Imagínese, vaya conmigo a este lugar donde están en ese aposento alto. Él sabe que dentro de poco va a estar colgado, clavado en esa cruz. Él lo sabe perfectamente. Pero el plan perfecto de Dios se va desarrollando minuciosamente, detalle tras detalle, hasta el más mínimo detalle se va cumpliendo. Vemos cómo la Biblia nos dice aquí en la última cena que se llevó a cabo, en el lugar exacto, en la hora exacta. ¿Cómo fue posible que el dueño de la casa estuviera de acuerdo a prestarles el aposento alto para que celebraran la Pascua? Si usted ve todo el pasaje, los discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Y Jesús les dio detalle tras detalle. Vayan a este lugar y van a encontrar a este hombre, ¿verdad? Y yo creo que ya lo leyó el pasaje. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, es el plan divino de Dios. Es la mano de Dios que en ocasiones interviene en la voluntad del hombre cuando Dios está llevando a cabo su plan. En estos últimos sermones que he predicado, les he hablado de la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Y hay una discusión que ha tenido miles de años acerca de si Dios es soberano, entonces Dios tiene todo el control sobre la voluntad del hombre.
Pero en otros pasajes vemos de la Escritura que el hombre es responsable delante de Dios. Y Dios a veces por ejemplo, cuando Dios llama a todos al arrepentimiento, ¿verdad? Pero muchos no quieren, ahí está la voluntad del hombre. Y Dios no sobrepasa esa voluntad del hombre. Pero cuando el plan de Dios se está llevando a cabo, entonces Dios tiene que cumplir su voluntad. Y ahí sí Dios sobrepasa la voluntad de las personas. Y el plan de Dios se cumple. Así que espero que le haya servido esa pequeña explicación. Así que acompáñame y veamos cómo este precioso plan de Dios se va llevando a cabo. Primero vemos, hermanos, el lugar exacto ya preparado desde el principio. El lugar exacto ya preparado desde el principio. Acompáñame a leer el versículo 10 del 22. Y al versículo 13 dice: Él les dijo, el 9 vamos a agarrarlo por contexto. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Hablando de la Pascua. Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad ahí. Y fueron pues se hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo supiera de este hombre? O que usted puede decir, bueno, pues era su amigo, ya se habían puesto de acuerdo. Pero ¿cómo es posible que Él les dio detalles? Él dijo, con un cántaro va, o sea, lleva agua por ahí, va, en estos momentos lo van a encontrar con ese cántaro. Hermanos, ¿o sería que el Señor Jesucristo puso cámaras para estar mirando a ver, y de esa manera? No, el Señor Jesucristo es omnisciente. Él conoce todo, Él sabe lo que está pasando. Entonces, por eso le digo, primeramente vemos el lugar exacto, ya preparado desde el principio. Fue ese lugar. Así como en el plan de Dios había un día, había un lugar y había una familia donde nacería Cristo, así también vemos cómo Dios ya había preparado un lugar para que Jesús celebrara su última cena con sus discípulos. También vemos la omnisciencia de Dios y su plan perfecto en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él ya sabía dónde iba a nacer. Él ya sabía las circunstancias en las que Cristo iba a nacer. Él ya sabía, había preparado la familia por la cual Jesucristo iba a nacer, José y María. O sea que puede ver usted ahí el plan perfecto de Dios llevándose en marcha, ¿verdad que sí? Lo que aprendemos, hermanos, de esto es que Dios está en control del tiempo y de los acontecimientos de este mundo. ¿No le da seguridad eso? ¿No le da paz saber que el Señor Jesucristo, que Dios está en control de lo que pasa? Como dijo una hermana en la escuela dominical, Dios sabe, conoce, cuando tiene cuidado de los pajarillos. Él los alimenta. Y ninguno de ellos cae al suelo sin que Él lo sepa. ¿No vale usted más que un gorrión o que un pichón? ¿Verdad que sí? Y Dios está en control de lo que está pasando alrededor suyo. No tenga temor, tenga confianza en el Señor. Que esto que pasa, en vez de infundirle temor a usted, que le infunda paz y una comunión más estrecha con su Señor Jesucristo. El diablo vino para hurtar, matar
y destruir. El Señor Jesucristo, Dios, usa las circunstancias para hacernos un bien, para obrar en nosotros algo mejor. Así que aprovecha esta situación que estamos pasando. Aprovechala para acercarse más a su Señor, para que esa comunión con Él sea más estrecha, más firme. Muchas veces la razón, hermanos, que andamos asustados o andamos estresados es porque se nos ha olvidado esa comunión con el Señor. Venga al Señor, pase tiempo con Él y usted se levantará ahí como nueva, como nuevo, con paz en su corazón. Aproveche la oportunidad para acercarse más al Señor y también para compartir el Evangelio de Cristo con las personas que andan asustaditas allá afuera. Y hermanos, no tengo nada contra ellos. Si yo no conociera al Señor, también andaría igual que ellos o hasta peor quizás. Pero yo y usted conocemos al Señor. Y como le dije en la escuela dominical, usted investigue, infórmese. No crea todo lo que escuche. Usted diga con pruebas, con pruebas. Así también le vuelvo a repetir, si no quiere, no me crea todo lo que yo le estoy diciendo. Usted investigue en la palabra de Dios a ver si es cierto lo que yo le digo. Y si no, no me crea. Dios está llevando su plan perfecto. Él tenía el lugar exacto ya preparado desde el principio. También vemos aquí que aparte del lugar exacto, ya tenía la hora exacta establecida desde el principio. El versículo 14 dice, cuando, ¿qué? Era la hora. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. El plan de Dios se lleva a cabo de una forma exacta, exacta. En el tiempo perfecto, en la hora exacta, el plan de Dios sigue en marcha. Nadie puede alterar el plan de Dios. Escúcheme bien, ninguna persona en este mundo, por más poderosa que sea, puede alterar el plan de Dios. Porque Dios es soberano y Él tiene un plan. Y Él está siguiendo ese plan. Así que eso debería, hermano, hermana, de darle confianza y saber que Dios está a su lado y que nada le puede pasar a usted sin que Él lo permita o sin que Él se dé cuenta. ¿No le da paz eso? A mí sí, a mí sí. Nada me puede pasar si es que Dios no lo permite. Tenga fe en el Señor, hermano, hermana, y acérquese a Él y viva para Él. Y usted y yo somos inmortales, somos invencibles hasta que el plan de Dios se cumpla en usted y en mí. Dios tiene preparado tantos días, tantos años para cada uno de nosotros. Y no importa cuánto nos estemos preocupando, no vamos a alterar el plan de Dios. Entonces, ¿por qué preocuparse? Hay un dicho que dice, si tu mal tiene remedio, ¿para qué te preocupas? Y si tu mal no tiene remedio, también, ¿para qué te preocupas? Así que, hermanos, nosotros, cada uno, estamos en las manos de Dios, en las manos de Dios. Recuérdese, el plan de Dios, nadie en este mundo lo puede alterar, ni el diablo puede alterar el plan de Dios. ¿Qué ha tratado?
todo el tiempo desde Adán y Eva ha tratado el enemigo de alterar el plan de Dios y no ha podido ni va a poder. Amén. El principio de su ministerio del Señor Jesucristo, ¿qué dice la palabra de Dios? Fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y ahí él quería alterar el plan de Dios y le ofreció los reinos de la tierra y le ofreció esto y aquello. Y el Señor Jesucristo siguió adelante con el plan de Dios. Nadie puede alterar el plan de Dios. Así que continuemos ahí. Así podemos conocer el futuro por medio de lo pasado. ¿Qué le quiero decir? Si la Biblia ha demostrado que cientos y miles de profecías se han cumplido, entonces podemos estar seguros que lo que dijo Cristo en esta ocasión aquí a sus discípulos, lo que dijo el Señor ahí, también se va a cumplir. Y así de esa manera conocemos el futuro porque vemos el pasado. Dios siempre ha cumplido sus promesas. Muchas se han cumplido, otras se están cumpliendo y otras más están a punto de cumplirse. Dios es verdadero. Santifícalos en tu verdad, dijo el Señor Jesucristo orando por sus discípulos. Y luego dijo, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, continuemos. Así que vivamos confiados sabiendo que el plan de Dios sigue en marcha. Versículo 15 al 18 dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. El plan de Dios sigue en marcha. El Señor Jesucristo conocía perfectamente el plan. Aquí les está anticipando a sus discípulos todo lo que iba a padecer por los pecados del mundo. ¿Qué dice el 15? Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Se dan cuenta? En ese momento el Señor Jesucristo ya sabía lo que iba a pasar con él un tiempo después de la cena. Les está en cierta forma profetizando a sus discípulos, aunque ya les había dicho en otras ocasiones lo que iba a padecer. Aquí les está recordando de nuevo y está diciendo, he tenido muchos deseos de tener esta Pascua, esta cena con ustedes, porque voy a ir a esa cruz del Calvario, voy a ir a padecer por los pecados de todo el mundo. El plan de Dios sigue en marcha. Les dice algo que iba a ocurrir en poco tiempo. Iba a padecer la muerte, pero también les dice algo que aún no sucede. Versículos 16 y 18, eso es algo que aún no sucede. Dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Fíjese bien, el 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ha sucedido, pero algún día sucederá, cuando en el reino de Dios todo cristiano celebrará con Cristo la cena en las bodas del Cordero. A esto se está refiriendo. Síganme ahí en Apocalipsis 19, 6 al 9. Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 19, 6 al 9. Dice la palabra de Dios: gocémonos y alegrémonos
y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es el Cordero? El Señor Jesucristo. ¿Quién es la esposa? Nosotros, la iglesia. Dice, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y vamos a ver ahí el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados, usted y yo somos bienaventurados porque somos la esposa de la cual está hablando aquí Apocalipsis. Y bienaventurados porque somos llamados a las bodas, a la cena de las bodas del Cordero. Dice, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces cuando el Señor Jesucristo está diciendo aquí en el versículo 16, dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Se está refiriendo a ese tiempo, hermanos. Ya el Señor Jesucristo hace más de 2000 años que celebró esa última cena con sus discípulos y no la volvió a celebrar ni la volverá a celebrar hasta ese día, ese tiempo, cuando la iglesia estemos con Él celebrando las bodas del Cordero. ¿Cómo ven? Dios, hermanos, es un Dios soberano que está llevando a cabo su plan. Y por eso le digo, esto debería de darle a usted seguridad y paz en su corazón, sabiendo que usted no está solo, no está sola. Si usted tiene cuidado de sus hijos, yo sé que los cuida mucho, yo sé que los ama, pues déjeme decirle, Dios le ama más a usted que lo que usted ama a sus hijos. Dios le cuida más a usted y tiene el poder de cuidarle más que el poder que usted tiene de cuidar a sus hijos. Entonces, hermanos, ¿por qué temer? ¿Por qué temer? No tenga miedo. Dios está con usted. Sigamos adelante en el pasaje. Ahora vemos el significado de la última cena, versículo 19 al 20. Ahí en Lucas 22. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vemos, hermanos, el significado de esta cena. El Señor Jesucristo les está anticipando todo el dolor y sufrimiento que iba a padecer por los pecados del mundo. Hace más de 2000 años, en ese aposento alto, la mente del Señor le estaba viendo a usted y a mí, que en el año que se arrepintió, en mi caso 1983, iba a venir a Cristo y Él iba a perdonar todos mis pecados, lavarme con su sangre. Él les está diciendo que Él iba a padecer por cada uno de nosotros y por aquellos que todavía no se arrepienten. Iba a padecer por los pecados de todo el mundo. Como ese pan partido representaba su cuerpo que iba a ser desfigurado por tantos azotes que iba a recibir, y las heridas de pies y manos por los clavos, y su cabeza herida por las espinas de la corona que le pusieron los soldados. Todo esto incluye aquí cuando Él dice, antes que padezca. Hermanos, el Señor Jesucristo es Dios.
Y él ya conocía exactamente lo que le iban a hacer. Muchas veces para nosotros es mejor no conocer el futuro. Qué bueno que no conocemos lo que nos va a pasar. Porque se imagina, si usted supiera, si yo supiera que en el futuro iba a padecer de un accidente, o iba a padecer una enfermedad grave, o iba a padecer esto o aquello, ¿cómo viviría la vida? Más bien no la viviría, estaría tan preocupado, ¿verdad? Pero puede ver aquí al Señor Jesucristo. Él ya sabía a dónde iba, sabía lo que le iban a hacer, y Él siguió adelante por amor a usted. Él no le importó lo que iba a padecer, porque Él sabía, hermanos, de que un alma tiene mucho valor para Dios. Y así nosotros también debemos de valorar las almas. Esas almas de sus amigos, de esos conocidos que andan allá afuera, esos familiares que no han conocido al Señor Jesucristo, tienen un valor grande para Dios y debe tenerlo para nosotros. Comparte el Evangelio con ellos. O si no quiere hablar, por lo menos déles un buen testimonio, para que ellos puedan ver de que en realidad Jesucristo cambia vidas, y digan: ¿cómo es posible que Dios te cambió a ti? Yo te conozco lo mal hablado que eras, te conozco lo mentiroso que eras, te conozco lo borracho que eras, y ¿cómo es posible que Dios te cambió? Y ahí entra usted y yo y le decimos: Cristo tiene el poder para cambiar vidas. Amén. Acércate a Él, acércate a Él. El alma del hombre es muy valiosa para Dios y debe de ser valiosa para cada uno de nosotros también. Así que de igual manera Jesucristo usa la copa que simboliza su sangre que iba a ser derramada para el perdón de pecados. Cristo no dice que el pan y la copa se conviertan literalmente en su cuerpo y su sangre, sino que estos elementos son símbolos de su cuerpo y de su sangre. En realidad, cuando usted toma ese pan, ese jugo, no está comiendo al Señor Jesucristo, no está comiendo la carne del Señor Jesucristo y no está bebiendo su sangre. No, eso no es lo que dice la Biblia. Hay lugares que sí le dicen que se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. No, eso es mentira. Es un símbolo de su cuerpo y de su sangre, que fue entregado por cada uno de nosotros. Y para concluir, vemos en el versículo 19, la segunda parte, el propósito de seguir celebrando la Santa Cena. Dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y luego dice: haced esto en memoria de mí. En otras palabras, hagan esto para que se recuerden del sacrificio que yo hice por ustedes. Por eso es que lo hacemos. El celebrar la Santa Cena no le quita ningún pecado, no le cubre ningún pecado. Lo hacemos, hermanos, por obediencia al Señor Jesucristo, y para que nunca se nos olvide que ese pan, cuando usted recibe ese pan, que usted medite en el cuerpo del Señor Jesucristo, que fue mutilado, fue desfigurado su cuerpo, hermanos, por usted y por mí, por nuestros pecados. Que meditemos, hermanos, en todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Y cuando tome ese juguito, no es vino, no es vino. Cuando tome ese juguito, se recuerde de esa sangre cayéndole en el rostro a nuestro Señor Jesucristo por las espinas de la cruz.
esa sangre que fue derramada de sus manos y sus pies por los clavos, esa sangre que fue derramada en sus espaldas por los azotes que le dieron. Que recapacitemos y que nos demos cuenta, hermano, que el Señor Jesucristo es misericordioso y que nosotros, hermanos, no merecíamos el perdón que nos dio. No lo merecemos. Sin embargo, Él nos buscó, nos encontró, nos salvó, nos dio vida eterna y nos ha cuidado hasta este momento. Dios es bueno. Déjeme decirle, yo le doy gracias a Dios por esta iglesia. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Estaba pensando, a lo mejor llegan unos 4 o 5. La mayoría de ustedes llegan. Y algunos que no llegaron es porque no se sienten bien. Si no, yo le aseguro que estuvieran aquí. La hermana Luz María me mandaba textos seguido. Pastor, ¿cuándo vamos a abrir la iglesia? Pastor, ¿cuándo vamos a abrir la iglesia? No sé, hermana, todavía yo les aviso. Pastor, ¿cuándo vamos a abrir? Y ahora que la abrimos, no se siente bien. Pero sabemos que ellos, su deseo era llegar a la iglesia, estar aquí. Vamos a seguir orando por ellos. Y por todos los hermanos que no están aquí. Yo sé que por algo no llegaron, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios por ustedes, porque están aquí, porque no dejaron que el temor los invadiera y se quedaran en sus casitas. Dios le va a cuidar, Dios es bueno. Ahora también, como le dije en la escuela dominical, cuídese usted también, cuídese, protéjase, sí, pero no tenga temor, deje todo en las manos de Dios. El propósito de seguir celebrando la cena, la Santa Cena, está ahí en el versículo 19, la segunda parte, como vimos, que dice: haced esto en memoria de mí. Ahora, como hemos visto que Dios está llevando a cabo un plan, dentro de ese plan, todo lo que sucede tiene un propósito. Si usted ha estado aquí por algún tiempo, me ha escuchado decir esta palabra, casi muchas veces la repito: hay un propósito por todo lo que nos pasa, hermanos. Nunca reniegue de Dios, nunca reniegue de su situación. Dios tiene un propósito para usted. Que ya no aguanto a esta persona, ya no aguanto a este vecino, ya no aguanto este vecindario, ya quisiera salir volando como el comercial de la suegra, cuando se le va toda la sala a la comida. Dios tiene un propósito. Ya no aguanto a mi esposo o mi esposa, ya no la aguanto. Dios tiene un propósito. Ya no aguanto a mis hijos. Dios tiene un propósito. Los hijos, ya no aguanto a mis padres. Dios tiene un propósito. A veces ora el esposo, la esposa: Señor, cámbiala. Señor, cámbialo. A lo mejor lo que Dios quiere es cambiarla a usted o cambiarlo a usted. Y usted está poniendo los ojos del otro, la otra. Él. No, es ella. No, es mi vecino. No, es mi jefe en el trabajo. No, es este vecindario. Dios quiere hacer algo en nosotros, en usted, en mí. Así que no hay que quejarnos. Recuerde, Dios está llevando a cabo un plan en el mundo, y Dios está llevando un plan en usted, en cada uno de ustedes, en mí. Dios está llevando a cabo un plan. Dios no nos salvó y nos dejó así nomás como estábamos. No, Dios nos está transformando día con día. Muchas veces, en algunos, muy despacito, dice la esposa: pero va muy despacio con mi esposo. No se preocupe, pero Dios va transformando ese hombre. Dios va transformando esa mujer, aunque sea despacio, pero Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Dios nos está
formando, haciendo que formemos carácter. Él quiere formar el carácter de Cristo en cada uno de sus hijos. ¿Cómo reaccionaba Cristo ante cualquier circunstancia? Usted puede verlo ahí en la palabra de Dios. Pregúntese, ¿así reacciono yo? Nos falta mucho, ¿verdad que sí? Nos falta mucho. Pero recuérdese, Dios no ha terminado con usted. Dios no ha terminado conmigo. Él sigue trabajando en nosotros. Dios tiene un plan. Y vemos aquí el propósito de la Santa Cena, hermanos. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Nada pasa por casualidad o accidente. No son los astros que están dirigiendo los acontecimientos. Es Dios mismo en su perfecta sabiduría. No son los astros allá afuera. No es Tauro, ni Géminis, ni Libra, ni ninguno de esos. No, es Dios, hermanos, es Dios. Y es el propósito de Cristo que sigamos celebrando la Santa Cena, para que nunca olvidemos el sacrificio que Él hizo por rescatarnos del infierno, para darnos vida eterna. Recuerde, si usted es un hijo o hija de Dios, algún día estará celebrando la cena de las bodas del Cordero junto a millones de personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Algún día estaremos juntos, hermanos, celebrando esa cena con nuestro Señor Jesucristo. Conociendo que Dios está llevando a cabo su plan perfecto en este mundo, debería de darle calma, paz en su vida. Hermano, hermana, viva con propósito. Por algo Dios le salvó. Usted es la esperanza para el vecino que tiene a su lado. Comparte el Evangelio de salvación de Cristo Jesús. Sea un ejemplo de paz y seguridad para el mundo que en estos tiempos difíciles no saben qué va a pasar con ellos. Pero usted sí sabe lo que va a pasar porque conoce a Dios y Dios está en control. Dios tiene un plan y dentro de ese plan estamos nosotros. Gócese, como dice el canto, gócese en el nombre del Señor. Gócese que el Señor Jesucristo le ha salvado y le conoce. Usted y yo somos ovejitas de Él y Él nos conoce por nombre. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos pues, Señor, que sigas dándonos ese gozo, esa paz en nuestros corazones para que podamos ser ejemplo a las personas allá afuera. Alabado sea tu santísimo nombre en Cristo Jesús. Amén.